Bienvenidos a esta clase de ética cristiana, hoy jueves 27 de abril. ¿Cómo pasa el tiempo? Me da mucho gusto saludarlas, hermanos. Dios permita que a través de esta clase podamos ir eh, aprendiendo un poco, compartiendo experiencias y también que nos sirva para la formación de nuestra vida personal, especialmente en el aspecto práctico de la espiritualidad. Bueno, pues vamos a recordar un poco lo que vimos la semana pasada, el martes, estuvimos hablando, repasando el capítulo número 2 de nuestro libro de estudio que se llama El carácter social de la formación moral. Y estuvimos haciendo un repaso de los temas que vienen allí. Hablamos sobre asuntos que tienen que ver, cuestiones donde tenemos que poner en práctica nuestra decisión y si esas decisiones qué tanto tienen de ética. Hablamos sobre la cúpula de hierro, ¿se acuerdan esa estructura hecha a base de gases sobre Israel, sobre ese país para protegerlo de ataques aéreos de sus enemigos, que son vecinos, pero también como pues mantener esa estructura de esa cúpula de hierro cuesta muchísimo dinero, el cual podrían estar invirtiendo en hospitales, en escuelas, pero la población decidió que preferían seguir gastando, invirtiendo, ellos consideran así, en su seguridad personal. Bueno, hablamos sobre eso. También el veganismo, qué impresionante también este tema que es muy amplio. Vimos cómo pues básicamente se refiere al sufrimiento que tienen los animales cuando son sacrificados para el consumo humano y antes del sacrificio que muchas veces es causando sufrimiento, cómo se van criando, cómo hacen para que sean productivas las vacas, los pollos, los diferentes animales que sirven para el consumo de las personas. Vimos sobre esos temas. Y también les dejé unos ejercicios de dilemas éticos. Les dije que los que quisieran recibir ese documento me escribieran a mi correo personal y que de esos dilemas, parece que son más de 10, eligieran 3, dieran su punto de vista sobre esas cuestiones que se plantean allí y me dijeran cuál es su opinión, qué harían en ese caso, en esa situación que se presenta. Eso vimos el jueves. Vamos ahora a pasar a continuar con este repaso del carácter social de la formación moral y vamos a ver lo que es el carácter moral. El carácter moral. Todos tenemos un carácter moral. Es ese poder interno que establece las prioridades. Ese poder interno que establece las prioridades, los compromisos y los intereses que rigen la vida de la persona. Es algo que está dentro de nosotros. Nos ayuda a establecer qué es lo más importante. ¿Por qué decidimos hacer esto y no lo otro? ¿Por qué decidimos elegir este trabajo, esta carrera, vivir en determinado lugar, etcétera? Es esa, ¿qué les digo? Poder, capacidad, que nos ayuda a establecer las prioridades, los compromisos, los intereses que rigen en nuestra vida. En el aspecto religioso, en la iglesia, el carácter moral se ha definido a través de las virtudes, de la palabra virtud. Se manejan virtudes como la prudencia, la templanza, la fortaleza, la justicia, como que ese carácter moral se manifiesta a través de
cuán templados somos, cuánta fortaleza tenemos, qué tanto ejercemos la justicia, qué tan prudentes somos al hablar, etcétera. Y según los que están estudiando esto, nos comentan que estas virtudes se originaron en el pensamiento griego. Se les llama también virtudes cardinales, las más importantes, las que van de alguna manera en dirección al fortalecimiento de la persona. Y estas virtudes cardinales fueron apropiadas por un padre de la iglesia llamado Tomás de Aquino, y él las redefinió, esas virtudes cardinales las redefinió como virtudes teologales, y además incluyó la fe, la esperanza y el amor. Estas virtudes, este conjunto de principios, son este marco que le da cuerpo al carácter del cristiano, del hombre y de la mujer que son creyentes. Y estas virtudes se manifiestan en las distintas relaciones que tenemos. Por medio de la práctica de las virtudes, estamos hablando prudencia, templanza, fortaleza, justicia, fe, esperanza, por medio de la práctica de estas virtudes, cuando se hacen hábitos permanentes, es cuando se hacen un hábito personal, cuando ya son parte de la vida diaria, es cuando el cristiano o la cristiana se está dando cuenta que está cumpliendo el propósito de la vida. Pero aunque Tomás de Aquino, que es un padre de la tradición católica, las redefinió y las presentó, las virtudes no pertenecen a la tradición católica. También pensadores protestantes como Juan Wesley, como Jonathan Edwards, como Frederick Schleiermacher, ellos cimentaban la ética cristiana sobre la virtud y el carácter de una persona, más que en las decisiones y acciones particulares de la persona. Juan Wesley decía que el carácter de una persona era decisivo para la ética, el carácter de una persona. Por ejemplo, él, que fue de la tradición metodista, Juan Wesley, él decía que no se identifica a un metodista o a otro creyente cristiano por sus opiniones, sino por su amor y por su devoción a Dios. Pudiéramos nosotros tener criterios muy amplios, muy actuales, muy filosóficos sobre lo que es la ética. Pero para Juan Wesley, eso no es lo que le daría identidad a un creyente. No todos los conocimientos u opiniones, sino su devoción y amor a Dios. Y decía Juan Wesley que, voy a leer una frase de él, decía, este creyente, se refleja el carácter de un creyente cuando camina con Dios continuamente, con su ojo amoroso de su mente fijo en Dios. Y mientras tanto, mientras que va fijando su ojo amoroso en Dios, se ejercita en el amor de Él, orando, orando de manera constante, regocijándose en todo momento,
y dando gracias por todo. Este mandamiento lo tiene grabado en su corazón. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El corazón de este creyente está lleno de amor hacia la humanidad. Ama cada criatura del Padre, ama a sus enemigos, a los malos, a los ingratos. Sigue orando permanentemente por ellos. Aunque desdeñen su amor, aunque lo ultrajen y aunque lo persigan, porque es limpio de corazón. Esta es una cita de Juan Wesley. El amor de Dios lo ha purificado de toda pasión de venganza, de envidia, de malicia y de ira, como también de toda actitud despiadada o inclinaciones malignas. Le ha quitado el orgullo, la altivez que provocan contiendas. Todo su deseo se orienta hacia Dios y a la memoria de su nombre. De acuerdo con este, su único deseo y el propósito fundamental de su vida no es hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Esta es una cita de Juan Wesley, hablando acerca de las virtudes que tiene el ser humano y cómo está fundamentado en el amor que puede experimentar hacia Dios. La vida llena de virtudes, la vida llena de virtudes, siguiendo con este tema de cómo el carácter moral se basa en las virtudes que tenemos. Entonces, la vida llena de virtudes no es la que conoce bien, claramente, quizá de memoria, las obligaciones y los deberes expresados en las reglas y principios universales. La vida llena de virtudes no es esa que lo conozca, sino quien las vive, quien las expresa, quien las comparte, quien hace de esas virtudes su forma de vivir. Algunos han pensado proponer la ética de la virtud como una alternativa de reflexión. Estos teólogos piensan que si nosotros desarrollamos una ética de la virtud, reflexionamos en ella, hacemos todo un tratado, nos puede ayudar para mejorar nuestra forma de ser. Haciendo una comparación entre el ser humano como es y el ser humano como podría ser si se realizara en base a su naturaleza esencial. Las virtudes son conductas prácticas en contextos específicos. ¿Cómo actuamos cuando estamos trabajando? ¿Cómo actuamos en el trato con la familia? ¿Cómo actuamos al estar en la comunidad, en la iglesia? ¿Cómo actuamos? Las virtudes son conductas prácticas en contextos específicos. Lo que haces, cómo actúas, tus palabras, tus actitudes, ¿están dentro de la prudencia? ¿Son templadas? ¿Demuestran tu fortaleza interior? ¿Tus acciones manifiestan justicia? ¿Vives la fe? ¿Sabes qué es la esperanza, pero también la transmites? ¿Tienes amor? Y ese amor, acuérdense, pues es hacia uno mismo, pero también
es hacia Dios, hacia la otra persona y hacia el mundo en el cual estamos parados. La vida llena de virtudes es la que en su trato diario, en todas sus acciones, manifiesta todos esos valores, todas esas virtudes que lo rehumanizan como persona. Hay un filósofo llamado Alasdair Massintir. Él dice que no solo mantienen las prácticas, hablando de las virtudes, no solo mantienen las prácticas y nos permiten alcanzar los bienes internos, sino que las virtudes nos sostendrán también en la búsqueda de lo bueno, ayudándonos a vencer los riesgos, los peligros, las tentaciones, las distracciones que tenemos en nuestra vida, procurándonos un creciente autoconocimiento y un creciente conocimiento del bien. Las virtudes nos ayudan a encontrarnos con el bien. Las virtudes surgen en comunidades y tradiciones vivas, por ejemplo, como la tradición cristiana. Cuando le llamamos tradición, aunque en algunos tiene un término negativo, dañino, la tradición como algo muerto, como algo que se queda estancado, como algo que aunque se sepa que es malo, se sigue realizando. Bueno, aquí vamos a hablar de la tradición, la actitud que asume una persona o una comunidad para seguir creciendo, para seguirse manteniendo, para seguirse identificando. Esta serie de costumbres, de hábitos, esta identificación de una comunidad, por ejemplo, de la fe cristiana, se convierte en el fundamento y en el criterio de la vida virtuosa. Por ejemplo, en nuestra iglesia consideramos los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, el amor en sus manifestaciones, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Consideramos que estas virtudes fundamentan la ética que nosotros tenemos como creyentes. Quizá pudiéramos decir que sí somos cristianas o cristianos, pero si nuestra vida práctica somos impacientes, intolerantes, envidiosos, sin ninguna cualidad de fe o de esperanza o de amor, pues difícilmente la gente creería que en realidad somos creyentes. Esta serie de principios, esta serie de virtudes son el fundamento y el criterio de la ética en una vida virtuosa. Vida virtuosa. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos tener esa conciencia, despertar a esa realidad que Dios nos ofrece de tener esa vida virtuosa. Le dan forma a la fe. Hay mucha relación entre las virtudes y la ética cristiana. De hecho, caminan juntas. Las virtudes o esos valores teológicos como el amor, la gracia, la misericordia, la justicia, el bienestar, son fundantes de la fe. Se deben ver en los creyentes, se deben manifestar. Más que oigamos que los tienen,
es importante ver cómo se manifiestan, cómo los demuestran. Adherirse a la tradición cristiana implica la práctica de estas virtudes en la vida diaria. Así que pues tenemos este desafío nosotros que somos creyentes, que nos hemos manifestado como hijas, como hijos de Dios. Y esta vida llena de virtudes es el resultado de un proceso que ya lo habíamos hablado en las clases anteriores. Todos estamos en ese camino, todos estamos. Algunos van más adelante que nosotros. Nosotros estamos en determinada ubicación, pero hay alguien que acaba de empezar y quizás nosotros vayamos adelante de ellos. Esta vida llena de virtudes es un proceso de crecimiento y maduración, donde vamos desarrollando la capacidad de discernir, de tener ese discernimiento moral. ¿Cómo crecer en la virtud? ¿Cómo desarrollar ese carácter moral? ¿Cómo desarrollar esa capacidad de discernimiento moral? A veces creemos, hermanas y hermanos, que una persona estudia ética cristiana, que estudia todos los cursos del CEBAI, va a grandes cursos de superación, que tiene acceso a estudios en universidades reconocidas. A veces pensamos que esas personas con tanto conocimiento tienen un carácter moral bien definido. Pero fíjese, esto marcaría una diferencia entre la humanidad, porque entonces los que sí pueden estudiar podrían desarrollar su carácter moral. Y las personas que no tienen acceso a la educación, que a lo mejor nada más tienen lo mínimo para saber leer y para saber escribir, ya no pueden acceder a estudios medios o universitarios. Entonces, marcaría una diferencia porque solamente los que pueden estudiar, los que tienen vastos conocimientos, podrían tener un carácter moral bien definido y los otros no. Antes se pensaba así, pero ahora se ha descubierto que las claves para desarrollar un carácter moral, para crecer en ese discernimiento tan necesario en esta vida, para las claves, más que el conocimiento, que sigue siendo importante, no se puede descartar, pero más que el conocimiento son las relaciones afectivas, las relaciones afectivas. El afecto que recibimos, el afecto que damos, ¿cómo son? ¿De buenas o de edificantes o de productivas las relaciones que tenemos con las personas? ¿Qué tipo de relación entablamos con la pareja que tenemos? Aunque pudiéramos nosotros inferir, no, pues tenemos muy buena comunicación con el esposo, con la esposa, muchas veces no es cierto, muchas veces no es cierto. No sabemos mantener relaciones afectivas, efectivas. ¿Cómo son las relaciones que tenemos con los vecinos? ¿Cómo son esas relaciones afectivas? ¿Son efectivas? Hay una frase, una cita más bien de Luis Carlos Restrepo en un libro que él escribió que se llama El derecho a la ternura.
Qué bonito título, ¿verdad? El derecho a la ternura. Lo escribió Luis Carlos Restrepo y él, en una parte de su libro, dice: cada vez estamos más dispuestos a reconocer que lo típicamente humano, lo genuinamente formativo, no es la operación fría de la inteligencia binaria, pues las máquinas saben mejor que nosotros decir que 2 más 2 son 4. Lo que nos caracteriza a nosotros, lo que nos hace superiores a esa inteligencia y lo que está de moda ahora, hermanas y hermanos, lo que nos hace superiores a esa inteligencia artificial es la capacidad que tenemos de emocionarnos, de reconstruir el mundo, de reformular el conocimiento a partir de los lazos afectivos que nos impactan. Ayer estaba hablando con uno de mis nietos, el mayor, está en la universidad, y me estaba diciendo que tiene problemas con una de las materias. ¿Cómo le llamó? Álgebra. Álgebra en alguna de sus especialidades. Y le decía: hijo, pues busca un curso, busca una manera de superar ese problema que tienes con el álgebra. Y decía: no, no puedo. Se me hace que voy a dejar esa materia para el verano o para el siguiente curso. Y le decía: no, no te cargues de materias, trata en este semestre de sacarla adelante, busca, y le dije yo, busca algún buen maestro. Dice: no, abuelita, la clase que el maestro que nos da la clase es seco, es árido, ¿no? Y como que su consigna es reprobarnos. Y le dije: bueno, busca un buen maestro, alguien que le guste dar la materia, porque cuando alguien que está dando la materia le transmite emoción, afectividad, gusto, transporta a los estudiantes hacia esos pensamientos y los lleva, hace que recreen esas imágenes de la materia. Y yo lo experimenté cuando estaba estudiando en la universidad. Teníamos una maestra de psicología buenísima, buenísima, que nos ayudaba a ver la materia como algo sencillo, como parte de nuestra vida. Y gracias a esa maestra, muchos le tomamos amor a nuestra profesión. Yo no soy psicóloga, soy maestra, pero le tomamos amor a nuestra profesión, seguimos estudiando con gusto, con alegría, gracias a lo que ella nos pudo transmitir. Y seguramente fue la emoción que ella le ponía al dar las clases. Así que fíjense cómo lo que dice Luis Carlos Restrepo tiene mucha razón. Más que el conocimiento, la acumulación de saberes, lo que nos hace impactar a las otras personas son los lazos afectivos que construimos con ellos, los lazos afectivos que construimos. Entonces, ¿cómo crece la virtud? A partir de establecer estos vínculos, estas relaciones. ¿Cómo desarrollamos un carácter moral? Siendo verdaderos, siendo honestos, siendo justos con el otro, con la otra, poniendo en práctica todas esas virtudes que hemos nosotros aprendido dentro de la fe cristiana. La gran pregunta es cómo hacer crecer ese carácter moral. Entonces, la experiencia emocional es fundamental. Y esa experiencia sigue influyendo aún en los adultos. Imaginemos, hermanas y hermanos, si nosotros que hemos recibido por gracia el llamado de Dios y que en su gran misericordia nos ha permitido ser parte de su pueblo. Si vamos con un amigo o con una amiga
Y si le decimos, no, pues vengo aquí contigo, vengo a decirte que Dios es bueno, Dios está al pendiente de tu vida, Dios entiende lo que estás pasando, va a ser muy difícil que nosotros podamos transmitir lo que Dios ha hecho con una forma así, un poco indiferente, un poco fría. Pero y también con la actitud, y también con los ojos, y también con el cuerpo, con nuestro rostro, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo estábamos perdidos en él? ¿Cómo el Señor tuvo misericordia y se acercó hasta nuestra humanidad caída? ¿Cómo nos rescató? Yo sé que hay testimonios que impactan de personas que estaban en el vicio, en la maldad, entregadas, muertas, muertas, muertas en vida. Y cómo el Señor tuvo misericordia. Y ellos tienen un testimonio impactante. Pero también, quizá nosotros, no, yo por ejemplo nací en la iglesia, no puedo decir que estaba, quizás sí estaba sumida en el pecado, pero no me daba cuenta. Pero no hubo un punto así determinante donde caí al vacío, donde se me cerraron todas las puertas. No, mi llamado fue de otra manera. Pero aún así tengo que vivir esa experiencia del llamado de Dios y decirle, antes estaba alejada del Señor, antes mi vida no tenía propósito, antes iba por la vida sin rumbo. Y el Señor me llamó, se puso frente a mí, tuvo misericordia de mí. Y así como a Saulo que iba camino a Damasco y que se puso el Señor frente de él y que se cayó de ese caballo. Así también el Señor a mí me tumbó de ese caballo de orgullo, de soberbia, cuando pensamos que por nuestras propias acciones merecemos la bendición del Señor. Y a mí también me tumbó del caballo. Y no ha terminado en ese proceso. Cuando hablamos con los demás acerca de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, cómo el Señor sigue trabajando, eso quizá tendría más impacto en la gente que nos está escuchando. La experiencia emocional es fundamental. Y no nos referimos a esa emoción pasajera de a veces esos cultos de, de llamado, donde si esto te llegó, dile sí al Señor. Yo creo que debemos ir más allá, más allá. La experiencia emocional es fundamental e influye, pero irnos más adentro, ¿qué es lo que está motivando esa emoción? ¿Qué es lo que está motivando esa actitud? Bueno, pues continuando, después de este paréntesis, cómo la emoción influye también en lo que somos, en lo que hacemos. Eh, la moralidad emerge de la capacidad de tener esa empatía, de mostrar esa compasión. Las expresiones afectivas que afirman a la persona y sus semejantes son claves para el proceso de la maduración moral. Maduramos cuando aprendemos a amar, cuando aprendemos a tener compasión, cuando aprendemos a ser tolerantes, cuando aprendemos a ser amables, a ser pacientes. Y estamos en ese camino. Entonces, para poner en la práctica el amor, la compasión, la tolerancia, la amabilidad, la paciencia, todos los días. Y maduramos
cuando las estamos ejerciendo. Por eso, qué bueno cuando en nuestras familias y cuando en nuestras iglesias aprendemos a escuchar a los mayores, a la gente que tiene más edad que nosotros, porque todo ese tiempo, toda esa edad le ha permitido vivir más, tener más experiencias, aprender más. Y seguramente sus experiencias nos pueden ayudar a nosotros a cometer menos errores. Y es que, mire, la ética es desde el principio hasta el último día de la vida. Es cierto que la base de la ética se asienta en un periodo temprano de la vida. Ahí empieza. El discernimiento moral es un proceso permanente. Ahorita conocemos solo en parte, pero seguimos caminando hasta poder algún día ver todo como es en realidad. Y me voy a permitir ahorita presentarles como un ejercicio nada más, un video se llama El punto azul pálido. Permítame, voy a compartir la pantalla. ¿Se ve, hermanos? Sí, se ve. Ok, Sí, muchas se gracias. ve. Aquí está.
Quise presentarles este video porque estamos ahorita en este tema del carácter moral de las personas y cómo ese carácter se va formando en el ser humano. Pero ese carácter tiene implicaciones sociales del mundo donde vivimos. Y cómo estamos nosotros forjando ese carácter moral. ¿Qué es lo que lo está haciendo crecer? ¿Cómo se está fortaleciendo? Este documento lo escribió Carl Sagan, fue un filósofo y le pidió a una de las naves en el espacio que tomara la fotografía de la Tierra y solamente se ve un punto azul pálido. Se los voy a mostrar aquí para que lo vean. Permítanme. Ahí está, ese punto azul pálido en el universo. Y en base a esa fotografía que tomaron los astronautas desde la nave espacial, es la reflexión que hace el filósofo y que realmente pues nos deja mucho, mucho, mucho para reflexionar. Ese punto azul pálido en el universo. Y en contraposición con ese escrito del filósofo, yo tengo el Salmo 8. Esta lectura me tocó en la mañana en la reflexión y cuando la estaba leyendo estaba yo emocionada y entonces con este tema que estamos viendo, cómo hacemos crecer el pensamiento moral en nosotros, ese carácter moral, cómo lo hacemos crecer, en qué se basa, de dónde. Eh, ya en la segunda parte de la lección vamos a hablar más específicamente, pero yo quise presentarles ese video y ahora dice el Salmo 8. Fíjese. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y ya vemos que no nada más en la tierra, en todo el universo. Dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. En un tamaño increíble donde hay
millones de estrellas, donde nuestro planeta es apenas un punto en la Vía Láctea. Dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar. Todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Bueno, pues realmente, hermanas y hermanos, nosotros en esta clase de ética cristiana nos queda una gran responsabilidad. Nos queda el desafío de crecer en nuestro carácter moral. No sé si tengan algún comentario sobre este video, sobre lo que hasta ahorita hemos realizado. Sí, adelante, hermana Esmeralda. Este salmo que usted acaba de leer es uno de los salmos hermosos de los cuales mis hermanas y yo nos aprendimos desde que fuimos pequeñas. Y nos hace reflexionar mucho, hermana, porque a veces el ser humano pierde de vista la inmensidad y las maravillas de Dios, pero cuando uno aprovecha salir a caminar, ver la inmensidad del cielo, los colores, que aún en medio del azul, no todos los azules que se ven en el cielo son del mismo tono, los árboles, cómo se mueven, quienes tenemos la oportunidad de o admiramos la belleza de las flores, de las aves, los colores tan perfectos. eh, Hay tanta maravilla de Dios en medio de la naturaleza y mucha gente luego dice que si los días son lluviosos no les gustan, que son feos. Y a veces en medio de la lluvia también se ve un tono diferente en el cielo y esto nos permite ver la grandeza de Dios, pero que a veces el ser humano pasa por la vida en medio sumido en su rutina, en sus actividades, en sus mismas, su forma de vida cotidiana, que no percibimos toda esta maravilla que nosotros mismos estamos acabando con ella, ¿no? Porque escuchaba yo a alguien en el transporte público que decía, que la gente se está acabando el mundo. Y dije, bueno, pues si la gente somos todos nosotros, ¿no? Algo que a veces no reflexionamos, ¿no? Que a veces hasta en medio de los artículos que compramos para la limpieza, pues pocos nos percatamos qué es lo que tiene, qué conlleva el producto y qué daño le hacemos a la naturaleza. Este, pues muchos de los que a lo mejor tenemos auto, evitamos llevar al vehículo a verificar, a arreglar, y todo esto, pues va haciendo una contaminación en masa, ¿no? Porque pues ya cuando salen tantos autos a carretera, pues se hace la contaminación. Pero sí nos llenamos a veces la boca en decir, las fábricas, otros hacen, ¿no? Y yo me hago a un ladito. Y ahorita hablando de la ética, pues es parte de, ¿no? Hasta en esas pequeñas cosas que no alcanzamos a visualizar, pues sí, hay que cuidar eso, porque entonces
¿Cómo estamos cuidando nosotros nuestro planeta? ¿Cómo estamos cuidando esa maravilla que Dios nos dio? Y que, bueno, ahorita nosotros los que vivimos en el campo, pues, su servidora vive dentro de un pueblito donde todavía hay campo, todavía hay toda la vegetación, ¿no? Bueno, es una bendición, pero quienes ya viven en grandes ciudades donde ya nada más hay banquetas, hay carreteras, ya no hay árboles sembrados, bueno, ni en el camino, ni en las avenidas, qué importante es para ellos, ¿no? No tener todo esto y que no estamos cuidando a veces ni como cristianos. Pues realmente es muy, muy importante su comentario. Nos sigue ayudando a reflexionar qué estamos haciendo y qué más podemos hacer. De hecho, miren, la ética cristiana, hermanas, no nada más es la materia del Sebair, nos desafía a todos en todo tiempo. Tengamos o no conocimientos, estemos inscritos en el curso o no, siempre nos va desafiando, nos va se para frente a nosotros, yo creo, Dios, y nos dice, a ver, ¿cómo estás haciendo en esta vida? ¿Cómo estás respondiendo a ese llamado, a esa oportunidad? Porque en el video vimos lo grandioso que es la creación de Dios. Yo creo que nadie ni la puede definir, ni la puede explicar, lo grandioso. Bueno, y nosotros aquí en este planeta, insignificante el planeta, pero aquí nosotros todavía peleándonos, todavía gastando, abusando de los recursos, eh, lastimando al prójimo, todavía en esas circunstancias. Pero el Salmo 8, hermanos, cómo nos pone, Dios nos da un lugar de privilegio, Dios nos da ese lugar de privilegio. ¿Y cómo estamos haciendo nosotros para responder? ¿Qué tanto hemos formado este carácter moral dentro de nosotros? ¿Qué tanto la ética cristiana nos está de alguna manera impactando, moldeando? ¿Cómo estamos nosotros siendo nosotros transformados por esta presencia de Dios en nuestras vidas? Bueno, pues vamos a hacer aquí un receso. Nos vemos en 15 minutos. Nos vemos en 15 minutos para la segunda parte de la clase.